Hoy vamos a estar hablando sobre los derechos del niño, niñas y adolescentes, cuáles son los instrumentos jurídicos que contamos en nuestro país en relación a la protección justamente de estos derechos. Hoy en particular vamos a hablar de un derecho que tienen los niños y las niñas, que es el derecho a expresarse libremente y a ser oídos en relación a la toma de decisiones en el ámbito judicial y administrativo. Como cada martes le tenemos que dar la bienvenida a él, a Jonathan Bogado, en su columna habitual sobre Derecho Ciudadano. ¿Cómo estás, Jonah? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Flor. Arrancamos agosto, sabemos que agosto, hace un ratito hablábamos de lactancia, que tiene que ver un poco con los niños, pero tenemos, si hablamos de efemérides y de celebraciones, justamente el Día del Niño, y has elegido para el día de hoy comenzar un poco a desarrollar un tema que creo que no lo habíamos abordado hasta el momento, y son los derechos del niño. Es así, teniendo en cuenta este mes tan importante para todos nuestros niños y niñas del país, vamos a empezar a hablar un poquito sobre lo que son los derechos del niño. Obviamente en esa vasta cantidad de derechos que tienen, vamos a ir tocando hoy uno en particular, que es uno de los más importantes, también teniendo en cuenta el marco en el que nos encontramos de la radio, que es el derecho de los niños a expresarse y a ser escuchados, ¿no? En esa esas dos caras de la misma moneda, no solo de poder opinar libremente, sino que esas opiniones que ellos tienen el derecho de expresar sean tenidas en cuenta a la hora de la toma de decisiones, que eso es lo más importante para justamente garantizar ese derecho del niño, que está instrumentado, enunciado en dos instrumentos legales fundamentales, que son la Convención sobre los Derechos del Niño, la Niña y Adolescentes, que tiene rango constitucional por la reforma del 94, y también por la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos del Niño, Niñas y Adolescentes. En el marco de esta ley nacional hay que referir que existe, por ejemplo, la figura del defensor del niño, que hasta el momento todavía no ha sido puesta... Está vacante ese cargo. Exactamente. Más que vacante, todavía nunca fue ocupada. O sea que no fue puesta operativamente la ley que fue sancionada en el 2010. Hasta el momento... Hace bastante. Pero bueno, en virtud de eso se realizaron un amparo colectivo, y la justicia ordenó al Congreso de la Nación cumplir con la ley que ellos mismos habían sancionado, en virtud de la solicitud de todas las organizaciones sociales que están interesadas en el tema. Así que ahora en junio de este año justamente se inició un proceso bicameral en el Congreso de la Nación para designar por fin y por primera vez a un representante de los derechos del niño y niñas y adolescentes en nuestro país, que va a ser un hito sumamente importante en relación a hacer efectivos estos derechos que están enunciados tanto en la Convención de Derechos del Niño como justamente en la Ley 26061, que es la Ley Integral de Protección de Derechos del Niño. Pensaba mientras vos hablabas esto del derecho de ser escuchado de los niños, que no es ni más ni menos que el derecho de cualquier persona, ¿no? Pero lo que sucede con los niños a veces es que subestimamos sus opiniones o sus expresiones. ¿En qué situaciones cotidianas o donde está involucrado el derecho se pone en mayor relevancia este derecho de ser escuchado de los niños y de las niñas? Bueno, en principio, como bien decías vos, los niños son personas, por lo cual tienen los mismos derechos reconocidos por las normativas que protegen los derechos de las personas, pero en el caso particular de los niños, por tener una necesidad mayor en cuanto a la madurez mental y física, tienen que tener una protección especial. Y ahí es donde nace esta convención y todas las leyes que protegen particularmente a los niños para garantizar sus derechos como niños. La convención lo que refiere es que niño se reconoce a toda persona desde la concepción hasta los 18 años. No hace una distinción, no es un concepto jurídico, sino sociológico, ¿no? Entonces, toda persona hasta los 18 años es considerada un niño por esta convención y está amparado por todas estas normativas. Los lugares específicos donde los niños deben ser tenidos en cuenta son de dos tipos por ahí, que es el judicial y el administrativo. Sí.
mayormente uno está acostumbrado a que en algunas ocasiones el niño sea escuchado en el ámbito judicial, cuando surgen conflictos de intereses. Por ejemplo, la separación de sus papás. Es así, ese es el lugar más común, tal vez, en el que uno se relaciona directamente, donde el niño puede ser escuchado. Obviamente que la realidad, más allá de la existencia de la Convención y las leyes que protegen los derechos del niño, muchas veces no son escuchados, los niños no son consultados acerca de cuál es su opinión por parte de los jueces, por parte de los mismos padres, porque se pone en disputa al niño en el medio de este conflicto entre adultos. El niño muchas veces es utilizado como un rehén en esta disputa de padres, y que termina afectando obviamente sus derechos. Acá siempre y lo su que salud primar, también, ¿no? Su salud psíquica, sin dudas, física. Sin dudas es lo que más se afecta. Entonces, siempre lo que debe primar es el interés superior del niño en todo el proceso judicial. Obviamente que también nosotros como abogados debemos bregar por el cumplimiento efectivo de todas las leyes, ¿no? Más allá que uno trabaja o puede trabajar resguardando el interés particular de una de las partes, nosotros hacemos un juramento también cuando nos graduamos y cuando obtenemos la matrícula, que es el cumplimiento de las leyes y la Constitución Nacional. Esta convención tiene rango constitucional, por lo cual nosotros tenemos la obligación de bregar por el cumplimiento. Entonces, cuando tomamos un caso en relación donde está en disputa o donde está en peligro los derechos de los niños, debemos, ¿no?, hacer lo que nos corresponde para que los niños sean escuchados en estos procesos judiciales. En el caso que decías vos, por ejemplo, todos los derechos son importantes, pero hay algunos que son más importantes que otros o prevalecen en determinadas situaciones, siempre, ¿no? Ningún derecho es absoluto, y los derechos al mismo tiempo son puestos en una balanza donde uno generalmente prima en relación al otro. Hay una valoración dentro de los derechos. En el caso particular de los niños, no es que vale más que otro, sino que necesita una protección al igual que los adultos, y más cuando se trata de algún derecho que se le está por quitar al niño o que se está viendo involucrado. Ahí es donde debe ser escuchado. Por ejemplo, en el tema de dónde va a estar el niño conviviendo cuando los padres se separan, como bien decía vos, dependiendo también de la edad. Hay dos cuestiones particulares que hay que tener en cuenta, que es que el niño pueda formar su propio juicio, ¿sí? Y eso tiene que ver, no tiene que ver directamente con la edad. Obviamente que hay que hacer una evaluación para ver si ese niño tiene la capacidad para formar su propio juicio, su propia opinión, y en base a eso será tenido en cuenta. Y después el otro concepto es la madurez, que es la capacidad que tienen los niños para poder comprender a los casos en particular, ¿no? Entonces, tanto la madurez como la capacidad de generar su propio juicio deben ser tenidos en cuenta. Obviamente que un niño de 1 año, por ejemplo, por ahí no puede comunicarse de forma verbal, pero sí hay otro tipo de comunicación que es más expresiva, a través de dibujo, de expresión, obviamente no verbal. También, entonces, conozco niños que se han enfermado, que han levantado fiebre por no poder expresar lo que les estaba pasando, ¿no? Me imagino, ¿no? Y pienso lo importante que es ser escuchado y lo mal que nos sentimos como personas cuando nadie nos da bolilla, cuando esto de ser pequeño también y de que todo el mundo te tome como que bueno, no importa lo que te está pasando, es horrible, da una sensación de impotencia terrible, ¿no? Exactamente. Entonces, decíamos que tenemos entonces la instancia judicial, donde están los procesos de familia, de alimentos, de separación, de relación parental con los abuelos, ¿no? El niño tiene derecho a expresar si quiere tener relación con los abuelos, hasta si podemos, el abuelo siempre, pero podemos por ahí abarcar más a los tíos. Entonces tienen que ser escuchados, tienen el derecho de ser escuchados, y obviamente que el juez y el defensor del niño, en este caso cuando esté en vigencia, va a poder bregar por todos estos derechos que están en la convención. Y esa figura del defensor del niño, Jonah, ¿cómo va a funcionar? ¿Va a tener, cómo sería, digamos, su ámbito de cobertura? ¿Serían todas las provincias? Y el ámbito, en realidad, sí, la ley nacional lo que refiere es en principio, la designación de un defensor del niño, como es el caso del defensor del pueblo de la nación. Sí. Que también, valga
la acotación está acéfalo. Estamos con una cuestión de Qué acefalía casualidad. dentro de estos años en relación a los defensores de los derechos del pueblo y en el caso de los niños. Pero sí, va a ser un ámbito nacional. Lo que tienen que obviamente hacer después las provincias, tienen la potestad de generar también en su ámbito de jurisdicción. Sería bueno algún tipo también, de ¿no? Que alguien defensor. recogiera el guante también en Sin relación dudas. a ese tema. Sin dudas, porque es sumamente necesario e importante que todos los niños puedan contar y ejercer sus derechos adecuadamente. Este es uno de los derechos que tienen, ¿no? Entonces, en el proceso judicial, por un lado, y después en el ámbito administrativo. Y que es justamente en el ámbito de la educación, de la salud. En la educación también tienen los niños derecho a opinar en la escuela, básicamente. Tienen derecho a opinar y a ser oídos. Y resaltaba hace un ratito el tema de las dos caras de la misma moneda. No solo tienen el derecho de expresarse libremente, sino que esa opinión que ellos manifiestan debe ser tenida en cuenta en la toma de decisiones. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando sea el juez o sea el ámbito administrativo el que crea un ámbito para que el niño se exprese, cuando toma la decisión, el juez o aquella persona que va a resolver, tiene que decir cómo fue tenida en cuenta esa opinión, ¿no? Si el niño Como dijo, se dice habitualmente, que sea vinculante. Exacto. Entonces, si el niño dice, yo no quiero ver un ejemplo, a mi abuelo por X motivo, por tal motivo, el juez, cuando diga, vas a verlo o no vas a verlo, deberá expresar cuál es la vinculación de su decisión con la opinión del niño. Eso en todos los casos. Entonces, en la escuela también debemos generar los ámbitos adecuados para que los niños se expresen, porque tampoco es en cualquier lado. Debemos generar ambientes donde no sean hostiles, donde sean justamente protegidos, que se sientan libres, que tengan un acompañamiento adecuado con profesionales, en el caso de ser necesario, psicólogos infantiles, psicopedagogos, todos los profesionales que sean necesarios para que los niños se sientan en un buen lugar agradable para expresarse libremente. Y que los no adultos coaccionados. también estemos predispuestos a escuchar lo que nos tienen para decir, ¿no? Porque quizás no estamos queriendo escuchar porque no tenemos el coraje o la valentía de hacernos cargo de todo lo que nuestros niños y niñas tienen para decirnos, porque son ellos los que nos están mirando y a veces están viendo las propias contradicciones de los adultos. Es así. Así que bueno, entonces tenemos eso, tenemos la obligación, la responsabilidad de generar el ámbito adecuado para que los niños se expresen, porque además, en este mismo sentido de los derechos, ellos también tienen el derecho a la intimidad. Entonces, no es en el ámbito público que un niño le preguntase en cualquier lado qué quiere hacer, sino que lo tiene que haber un dejamos, ambiente si querés, privado. para el martes que viene, para seguir hablando de los derechos de los niños, porque tiene también muchas implicancias con lo que hacemos los adultos en las redes sociales y cómo los exponemos a veces sin que ellos elijan ser tan expuestos, pero lo dejamos para el próximo martes. Gracias, Jonah, por haber venido una vez más a Turno Mañana. Muchas gracias, Flor, un saludo para todos los oyentes.